clase pues muy interesante porque las taquicardias siempre son un motivo de discusión con el diagnóstico a veces y para nosotros en cardiología en la consulta pues tener los electrocardiogramas de cuando el paciente tuvo los síntomas es fundamental para llegar al diagnóstico y en lo que, bueno, es un escenario en el que hay confusiones habituales, ¿no? Entonces es una clase que es un poquito densa, pero que he querido dedicarla exclusivamente a taquicardias. Vamos a darle una orientación muy clínica, es decir, qué tengo que hacer con este diagnóstico en la mano. Y bueno, vamos a ver como otras veces, pues un material similar con el curso, vamos a ver un enfoque práctico, vamos a fijar los conceptos esenciales y vamos a ver cómo se deben tratar, primero las de taquicardias de QRS estrecho, después las de QRS ancho FV y luego otros patrones pues arritmogénicos que se pueden explicar también dentro de este contexto de taquicardias. Lo primero que es una taquicardia, pues por convención es toda aquella frecuencia cardíaca superior a 100 en un paciente. La taquicardia fisiológica que llamamos sinusal en un paciente pues que a lo mejor está nervioso, que viene a hacer ejercicio o que tiene frecuencias un poquito más elevadas de lo normal. Y todo lo demás que serían taquicardias pues ya no fisiológicas o patológicas. Se diagnostican o se distinguen dos tipos de forma grosera, las de QRS estrecho y QRS ancho. Las de QRS ancho en su mayor parte van a ser ventriculares, las de QRS estrecho en su mayor parte van a ser supraventriculares. Eso no quiere decir que no pueda haber supraventriculares con QRS ancho o taquicardias ventriculares con QRS estrecho. Lo explicaremos más adelante. Luego también se clasifica según la tolerancia, si el paciente lo tolera bien o no. Básicamente la estabilidad clínica pues es si el paciente tiene dolor torácico o si el paciente tiene bajada de tensión. Esos dos escenarios son los que solemos llamar como taquicardia inestable, ¿no? Un paciente que tiene dolor torácico o, por supuesto, paracardíaca o un paciente que le baja mucho la tensión, tiene mareo o síncope, ¿no? Las otras clasificaciones ya son fisiopatológicas, un poco el mecanismo. Esto quizás es un poquito avanzado, pero sí que hay que entender que unos mecanismos tienen una expresión eléctrica y otros mecanismos tienen otra distinta. Entonces vamos a distinguir varios tipos de génesis de taquicardias, como son automatismos, es decir, focos que disparan latidos, circuitos, que son reentradas habitualmente y que son bastante estables y otros mecanismos. La taquicardia sinusal, pues el ejemplo más habitual es el del ejercicio. Si uno se pone a hacer ejercicio, acelera su corazón y lo acelera de una forma fisiológica. ¿Qué quiere decir que sea fisiológica? Pues que el número de P's y QRS es el mismo, hay una P delante de cada QRS, el intervalo PR es normal, la morfología de la P es normal y se puede ver o se suele ver a veces alteraciones de los elementos PR y ST que básicamente es que descienden de forma fisiológica. Típicamente el PR desciende con pendiente hacia abajo y el ST desciende con pendiente hacia arriba. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues simplemente descartar que haya una causa extrínseca que esté llevando al paciente a una taquicardia sinusal. Por ejemplo, si un paciente tiene una anemia grave, pues tendrá taquicardia sinusal. Si se está adaptando a una situación de infección o de sepsis, incluso de shock, lo normal es intentar aumentar el gasto cardíaco a través de la taquicardia. También se ve en tromboembolia de pulmón y en muchos otros escenarios. La ectopia auricular. La ectopia auricular implica de forma muy sencilla que hay una extrasístole auricular. Si son muy frecuentes, pues decimos que tiene extrasístole frecuente y lo distinguimos porque hay una P que se adelanta a la del ritmo sinusal, aquí lo veis marcado con la flecha, y esa P es diferente a la P sinusal. Por ejemplo, si miráis pues la derivación AVL, por ejemplo, es muy claro que la onda P es positiva y la extrasístole tiene una morfología negativa. Eso quiere decir que está siendo originada en un sitio distinto de la aurícula. Las taquicardias de QRS estrecho las vamos a clasificar
en varios tipos. Son casi siempre de origen supraventricular y anatómicamente queremos decir que es supraventricular porque interviene alguna estructura por encima de la de His. Esto no es excluyente, a veces necesitas alguna estructura por debajo de la de His para que se mantenga la taquicardia, pero en la definición de las ventriculares sí que sería excluyente, es decir, que las ventriculares solo necesitan estructuras por debajo de la de His para mantenerse. Cuando estamos hablando de estas estructuras por encima de la de His, básicamente son aurículas y nodo V, y tenemos que saber que en las taquicardias supraventriculares pues tenemos la ayuda del nodo V, que va a ser un frenador y que siempre va a filtrar el ritmo auricular, de manera que en el ventrículo pues no vamos a tener frecuencias de más de 200, 220 como mucho, porque el nodo V no es capaz de conducir más deprisa de ese límite. ¿Cuándo las vemos con QRS ancho? Pues básicamente cuando hay alteración de la conducción. Si un paciente tiene un bloqueo de rama izquierda y cae en FA, pues la FA tendrá el QRS ancho porque tiene un bloqueo de rama izquierda. Ese trastorno de conducción no se va a mejorar. Y además, acordaros también de la clase de bloqueos de rama, que hablábamos de que había bloqueos de rama frecuencia dependiente. Es verdad, es decir, pacientes que tienen tejido de conducción medio enfermo, medio sano, el ritmo sinusal normal conducen sin bloqueo de rama, pero cuando la frecuencia es muy alta, esa rama no es capaz de conducir a esa frecuencia y genera una morfología de bloqueo de rama. Eso se llamaría bloqueo de rama frecuencia dependiente. Lo clasificamos, como siempre hemos dicho al principio, en inestable y estable. La distinción sería tensión, dolor torácico o nivel de conciencia. Y en general pues vamos a tener pacientes estables. Si los pacientes son inestables, electroderivaciones, si nos da tiempo, y si no, pues sedación y cardioversión sincronizada. ¿El paciente está estable? Pues tenemos tiempo de pensar y hacer diagnóstico diferencial. ¿Cómo se hace? Pues bueno, lo primero es que, como dijimos, la mayor parte serán taquicardias supraventriculares, así que hay que pensar que el 95% de los casos van a ser. Vamos a buscar regularidad. Si es irregular, más del 95% va a ser fibrilación auricular. Y si es regular, pues inmediatamente lo que vamos a hacer es buscar ondas PES y ver en el árbol diagnóstico las opciones que tenemos. Si no vemos ondas PES por la velocidad de la taquicardia, porque no se ven claramente, hay una serie de maniobras que pueden ser diagnósticas para ver la onda P y diagnosticar la taquicardia, o a veces incluso terapéuticas. Estas son masaje del seno carotidio o administrar adenosina o ATP. He traído pues las 5 taquicardias mayores supraventriculares, ¿no? Sería fibrilación auricular, flujo auricular, taquicardia intranodal, taquicardia auricular y taquicardia auricular multifocal. Vamos a ir a ver cómo se define cada una de ellas y cómo se tratan. En general, de forma rápida, aunque luego vamos una a una, ¿cómo sabemos si es una FA? Básicamente no hay ondas PES, la línea de base es irregular y nunca tiene un patrón regular. El flujo auricular es la taquicardia típica que vemos a unos 150 latidos por minuto y tiene ondas F en dientes de sierra, siempre regular. ¿Por qué es regular? Porque es un circuito y los circuitos son regulares. Luego está la taquicardia intranodal, probablemente la segunda en frecuencia por debajo de la FA. Si hacemos maniobras de masaje del seno o adenosina se va a cortar y vamos a ver un electrocaracterístico que os explicaré después. La taquicardia auricular va a tener ondas PES. Es un automatismo, dispara ondas PES más o menos parecidas al ritmo sinusal, y la taquicardia multifocal es una taquicardia auricular, un subtipo de la taquicardia auricular en la que hay varias morfologías de onda P. La fibrilación auricular es el ritmo más frecuente después del ritmo sinusal, lo tiene casi el 2% de la población general, y si te vas a edades de más de 75-80 años, casi el 5%. El mecanismo no está completamente definido. Son micro reentradas que en general dan origen a un ritmo completamente caótico y se asocia a algunas cardiopatías y sobre todo al envejecimiento de degeneración del tejido auricular. Veis que hay una actividad auricular que no es discernible o bien es completamente irregular, de ahí el nombre de fibrilación, y lo más característico es que los intervalos entre onda R y onda R son totalmente irregulares entre sí. Si cogemos una regla y medimos la longitud, pues nunca se van a repetir.
Este sería un dibujo de cómo se forman. Hay múltiples circuitos de entradas que están funcionando en la aurícula a un ritmo en torno a 300 latidos por minuto. El nodo V va a filtrar la respuesta ventricular que vamos a tener en verde. Este es el electro completo de fibrilación auricular y vemos que la actividad auricular no es discernible. Hay siempre pacientes con menos degeneración que tienen más actividad de onda y pacientes con FA más vieja que tienen menos actividad de onda. Pero en todo caso, en la zona de mayor actividad de onda, por ejemplo en V1, vemos que estas ondas son irregulares, no son ondas de flúter. La frecuencia ventricular ideal de objetivo, digamos que está entre 90 y 110. Si anda por estas frecuencias no es necesario poner frenadores en el nodo. Y luego la clasificamos por su duración como incierta. Si es un nuevo diagnóstico, en el lado opuesto como permanente. Si ya se acepta que es el ritmo de base del paciente y no se está intentando cambiar al ritmo sinusal, sino que ya es el ritmo del paciente, así que hacemos control de frecuencia si hace falta, pero no damos antiarrítmicos en el sentido estricto de cardiovertir al paciente. Y entre medias, pues según el control de ritmo que tenga, es paroxística cuando dura menos de 7 días y cardiovierte espontáneamente o con fármacos, y la llamamos persistente si dura más de 7 días o precisa cardioversión. Persistente de larga duración sería aquella que lleva más de un año. De manera que incierta, paroxística, persistente o fibrilación auricular permanente. La clínica, bueno, hay una codificación de síntomas desde grado 1 a grado 4 de la Sociedad Americana de Electrofisiología, y esto lo usamos muchas veces los cardiólogos pues, para codificar si el paciente está muy sintomático, un ERA4 por ejemplo, o muy poco sintomático, y en base a eso estratificar la cantidad la fuerza del tratamiento en términos de varios fármacos antiarrítmicos, de mantener el ritmo o de indicar una ablación, por ejemplo. En el tratamiento hay que manejar, además del tiempo de evolución de la arritmia, el riesgo de embolia, que viene dado por el Charles-Rusk, y que cuando es bajo, pues normalmente nos dirigimos a hacer una cardioversión farmacológica. También, si tenemos muy claro el inicio del episodio y es de menos de 48 horas, vamos a cardioversión farmacológica. Se puede usar amiodarona, flecainida o bernacalán si no funciona cardioversión eléctrica. Y cuando el riesgo de embolia es alto o tiene más de 48 horas, pues ya hay que iniciar anticoagulación y hacer la cardioversión después de que el paciente esté anticoagulado. Vamos al flúter. El flúter es una arritmia bonita, por decirlo así, por el dibujo que hacen las ondas F en la aurícula, y es muy regular. Es lo contrario de la FA, que es el ritmo caótico. Este es el ritmo ordenado, ¿no? Entonces siempre va a ser el ritmo auricular a 300 latidos por minuto, y la conducción AV pues va a ser variable o puede ser variable, pero como la frecuencia auricular es fija, siempre van a ser divisores de 300, es decir, que los RRs serán equivalentes a un cuadradito grande o a 2 cuadraditos grandes o a 3 cuadraditos grandes, pero siempre van a ser divisores de 300. El mecanismo es una reentrada en el 95-98% de los flúter, que son los ICT dependientes. Eso se llama istmo cabo-tricuspidio dependiente, y tiene un gran interés porque al pasar siempre el circuito por un sitio en el que la ablación es segura y eficaz, que es el istmo cabo-tricuspidio, pues tiene un tratamiento que hoy en día el del flúter es prácticamente directo la ablación. El circuito en la aurícula típicamente tiene un giro antihorario común y lo veis aquí con esta morfología. Tiene una pendiente descendiente lenta y ascendente rápida. Descendente lenta, ascendente rápida. Descendente lenta, ascendente rápida. Eso es el antihorario común. Si fuera inverso,
Es decir, ascenso rápido, descenso lento, pues sería un flutter típico no común. ¿De acuerdo? Esta es la morfología típica antihoraria y la contraria sería la típica horaria. El flutter no típico es aquel que no se forma en el circuito habitual de la aurícula, sino que se forma, por ejemplo, pues alrededor de la entrada de una de las cavas, pero es una cosa excepcional. Aquí veis el circuito y os señalo con el ratón donde sería el istmo cabo-tricuspideo. Aquí, esta zona entre la entrada de la cava inferior y la tricúspide, ahí es donde hacemos la ablación y se puede curar efectivamente la enfermedad. Aquí veis dentro de 12 derivaciones. Tienes las ondas F típicas, donde las vamos a ver mejor en cara inferior, 2,3 AVF, y la conducción AV, que he traído a por opósito un electro en el que la conducción AV es irregular, pero siempre son múltiples. Aquí veis que va 2,1 en la parte central de la imagen. Hay dos cuadraditos grandes entre RR y aquí, por ejemplo, pues hay una conducción 4,1. Y aquí de nuevo es 2,1. ¿Cómo es el flutter no común u horario? Sigue siendo flutter común, flutter típico, pero este es no común u horario. Pues vemos que las ondas F son positivas en cara inferior, ¿no? Lo veis aquí en 2,3 AVF. Este, por ejemplo, pues va a 3,1 y aquí hay un latido 4,1. ¿Cómo se maneja el flutter? Básicamente igual que la FA, pero el control de frecuencia suele ser más dificultoso porque el circuito es muy estable y entonces tenemos menos umbral para cardioversión eléctrica. Y luego vamos más rápidamente a ablación porque es muy segura y eficaz. Fármacos de control de frecuencia, betabloqueantes, diltiazem o verapamil de primera línea, la digoxina de segunda línea, la amiodarona de tercera línea. Si el paciente está en insuficiencia cardíaca, pues puede ser más relevante usar digoxina o amiodarona. ¿Cómo es la TIN, la taquicardia por entrada intranodal común? Pues es la segunda en frecuencia después de la fibrilación auricular. Es típicamente más frecuente en mujeres y habitualmente la conducción está en 1,1 porque la frecuencia de la taquicardia pues suele estar por debajo de 200 y dijimos que 200 será más o menos el límite de conducción del nodo V. Así que normalmente la conducción es 1,1 y la frecuencia que solemos ver pues está entre 120 y 220. Es una taquicardia típica de mujeres jóvenes, por lo tanto ahí puede haber un nodo AV pues muy buen conductor y por eso podemos llegar a ver frecuencias hasta de 220. El mecanismo es una reentrada, es un circuito en el nodo AV, de manera que si bloqueamos el nodo AV con adenosina, cortamos el circuito con el fármaco y se finaliza la taquicardia. Normalmente si tú a una FA o un flutter le pones adenosina, lo que ocurre es que borras del electro los correses y ves muy bien la actividad auricular, pero cuando pasa el efecto de la adenosina, la taquicardia reaparece. Sin embargo, en esta taquicardia normalmente con adenosina se termina. ¿Qué vemos en el flutter común? Pues vemos una onda P retrógrada. La onda P retrógrada tiene polaridad inversa y se ve después del QRS. Por lo tanto, esta taquicardia se llama de RP corto, es decir, que la distancia entre la onda R y la siguiente onda P es corta. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Resumiendo, actividad auricular no discernible o bien una P retrógrada, la conducción AV habitualmente 1,1 y clínica típica. ¿Cómo es la clínica típica de la taquicardia supraventricular? Pues latidos regulares de inicio y fin más o menos brusco y con paroxismo, es decir, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Cosas características de esta arritmia. Al tener una onda P retrógrada, podemos tener una contracción auricular contra válvulas AV cerradas. Eso hace que se genere una onda venosa de pulso y se pueda notar el latido típicamente en el cuello. Y además, por elevación brusca de presión auricular y segregación de péptidos natriuréticos, es típico que los pacientes tengan poliuria después de los episodios. Así que si nos acordamos de preguntar estas 2 o 3 cosas, uno, si el latido es regular o irregular, a veces eso te discrimina con la FA,
2, si tiene latido en el cuello y poliuria, pues podemos ir a un diagnóstico de presunción de taquicardia intranodal. Anatómicamente ahí tendríamos el circuito de la taquicardia intranodal y el latido, como no está producido ni en aurícula ni en ventrículo, pues sería en dos sentidos. Uno anterógrado hacia ventrículos, uno retrógrado hacia aurículas. Esto es un electro de superficie de taquicardia por entrada intranodal común y vemos que es una taquicardia muy regular, de QRS estrecho, de 100, bueno, pues algo menos de 150, unos 140 latidos por minuto y que no hay una actividad auricular muy clara a primera vista. Este es otro ejemplo en el que la taquicardia es un poquito más lenta y que no hay clara actividad auricular, pero cuando ponemos adenosina o masaje, esto creo que fue masaje del seno, sí, masaje del seno, pues aquí sí que vemos que en 2, por ejemplo, había una ondita que no identificábamos como que estuviera separada del QRS, la marco con flechas a la izquierda, pero al bloquear el nodo AV desaparece. Ahora, yendo en retrospectiva, pensamos qué significaba esa onda, pues era una onda P retrógrada que estaba justo después del QRS y que era positiva en cara inferior. Aquí veis la onda y aquí veis cómo desaparece. ¿Cómo se maneja la taquicardia intranodal? Bueno, esto que os he enseñado se suele llamar pseudo S o pseudo R, ¿de acuerdo? Aquí vemos qué puede ocurrir cuando ponemos adenosina. Normalmente la taquicardia se finaliza, o con masaje del seno incluso. Hay que explicar posibles recurrencias futuras, es decir, que el paciente pues, ha tenido una taquicardia, pero seguramente vaya a tener más. Hay que explicar maniobras vagales, una serie de maniobras que el paciente puede hacer para interrumpir la taquicardia. Se suelen iniciar fármacos tipo beta bloqueante y una vez que, bueno, digamos que el paciente pues comprende estas medidas, suele ir bien si la carga rítmica no es muy alta. Si la carga rítmica es moderada o alta, indudablemente se debe ir a la ablación por radiofrecuencia porque también tiene muy buenos resultados de eficacia y de seguridad. La cuarta posibilidad sería una taquicardia auricular focal. La taquicardia auricular focal es una ectopia auricular, pero repetida, en la que digamos que toma el mando, sobrepasa la frecuencia del nodo sinusal y entonces se convierte en el ritmo dominante. La onda P que vamos a tener es diferente a la sinusal por definición, pero hay que tener en cuenta que hay taquicardias auriculares de las zonas altas y derechas que están muy cerca del nodo sinusal y que se puede hacer indistinguible de un ritmo sinusal, y especialmente si no tenemos un electro antiguo para comparar la P en ritmo sinusal, pues se puede hacer difícil. Diagnóstico diferencial lo tendríamos que hacer sobre todo con la taquicardia sinusal y bueno, el mecanismo es un automatismo, no interviene el nodo AV, por lo tanto la adenosina pues no nos va a interrumpir la taquicardia, aunque es verdad que hay algunas sensibles a adenosina, pero eso es por otro mecanismo. Normalmente aquí la adenosina lo único que nos servirá es para ver la actividad auricular y distinguirla o discriminarla de un flúter, porque no serán ondas en dientes de sierra, y de una FA, porque es una actividad regular. Decir que además típicamente suelen tener fenómenos que se llaman de calentamiento y enfriamiento, es decir, que es una taquicardia que inicia poco a poco y va acelerando poco a poco y al terminar también frena poco a poco y va decelerando poco a poco. Se genera pues en un foco, por ejemplo, que puede estar en esta localización o en cualquier otra, va al nodo AV y se filtra el latido al ventrículo. El tratamiento, pues bloqueantes del nodo, pero quizás el fármaco más interesante pueda ser verapamilo porque tiene más efectos sobre automatismos. Si está en fallo cardíaco se puede usar amiodarona.
y se puede hacer, por supuesto, cardioversión eléctrica, aunque a veces es poco eficaz por la recurrencia precoz. También tiene mucho impacto el estado adrenérgico del paciente. Así que un poquito de sedación, y esto vale para todas las taquicarias auriculares, puede ser muy útil para rebajar la hiperactivación simpática de la taquicardia. La taquicardia auricular multifocal es una subvariante de la taquicardia auricular en la que hay no solo una, sino varias morfologías de P. Por definición, tiene que haber al menos 3. Y es típico de pacientes respiratorios, EPOC, que reagudiza. Aquí lo que vamos a ver también es un PR variable. ¿Por qué es variable el PR? Porque al haber varias morfologías de ondas P, las ondas P que sean más altas tendrán PRs más largos y las ondas P que sean más bajas tendrán PRs más cortos simplemente por la cercanía al nodo V. Aquí veis un ejemplo en el que se ven varias morfologías distintas de onda P. Al tener PRs un poquito variables y también automatismos de focos distintos, el diagnóstico diferencial de esta taquicardia sobre todo es con la fibrilación auricular, porque es bastante irregular de ritmo. Aquí lo veis en grande. Esta sería taquicardia multifocal, varios focos disparando que van al nodo V y que pasan al ventrículo. Se trata de forma similar a la taquicardia auricular, con el énfasis de la enfermedad de base, que suele ser respiratorio y que el propio tratamiento de esa enfermedad pues, ayuda a controlar la frecuencia. Muy bien, ahora pasamos a las taquicardias de QRS ancho. Las taquicardias de QRS ancho son aquellas cuyo QRS es de más de 120 milisegundos y también las clasificamos estables e inestables. Si son inestables porque baja la tensión por dolor torácico o bajo nivel de conciencia parada cardíaca, pues se hace una sedación o se cardiovierte. Directamente si no da tiempo, pero si podemos, pues hacemos una sedación y hacemos una cardioversión. Recordad que la cardioversión es un método muy seguro de tratamiento, pero es doloroso, por eso se recomienda hacer bajo sedación. Si es estable, pues vamos a hacer el diagnóstico diferencial con electro 12 derivaciones. Aunque yo pongo aquí electro 12 derivaciones en lo de estable, no quiere decir que en las inestables no haya que hacerlo. Si a veces nos acostumbramos o nos conformamos con una tira de ritmo y es un error, es importante tener electro 12 derivaciones. En el diagnóstico diferencial, pues las taquicardias de QRS ancho en su gran mayoría van a ser TVs. Si vemos que tiene morfología típica de bloqueograma derecha o bloqueograma izquierda, pues habrá que pensar que es una taquicardia supraventricular con trastorno de conducción. Y si es irregular, recordad que la mayoría de las taquicardias irregulares serán fibrilación auricular. También podemos usar masaje del seno o adenosina para discriminar el diagnóstico. Y en el caso de la taquicardia ventricular, ¿qué ocurrirá? Pues que le da igual. Como no interviene el nodo V ni en su génesis ni en la transmisión del estímulo desde aurículas hacia ventrículos, pues en una taquicardia ventricular le da igual que le pongas adenosina, no se va a afectar en absoluto. Hemos dicho que no intervienen estructuras por encima de la de His, hemos dicho que en general, pero no siempre necesariamente se toleran peor, que son más peligrosas porque el nodo V no está filtrando el ritmo, de manera que es libre y puede tener frecuencias ventriculares muy altas, de más de 200 latidos por minuto, que eso es lo que te genera la inestabilidad hemodinámica, y que ocasionalmente pues las vemos con QRS estrecho o casi estrecho, y esto es por anomalías por una génesis de la TV muy cerca del sistema de conducción. Esto sería en las TVs postfasciculares que se generan en tejido de conducción puros o aquellas que se generan en tracto de salida muy cerquita y entran rápidamente al tejido de conducción. Vamos a ver varios ejemplos. El modo más simple de todo sería la extrasistolia ventricular. Son latidos pues extraordinarios que no se preceden de onda P, que pueden ser de una sola morfología, monomorfas o de varias, polimorfas, y que suelen ser aisladas, pero a veces tienen acoplamiento. Es decir, que vemos un latido sinusal, una extrasístole, latido sinusal, extrasístole, como en el dibujo. Esto lo llamamos bigeminismo o trigeminismo, si es el caso. Después de la extrasístole ventricular hay una pausa compensadora completa, y si son más de 3 latidos ventriculares ectópicos se considera TV. De manera que si vemos un latido ectópico ventricular, ¿cómo sabemos que es ventricular? Pues no tiene una P antes del latido, normalmente tiene el QRS ancho.
Eso se llama, esto es sistole ventricular. Si hay 2 seguidas lo llamamos doblete, pero si hay más de 3 consecutivas lo llamamos taquicardia ventricular. En principio, si es la misma morfología, pues lo llamamos TV monomorfa y luego veremos si es sostenida o no sostenida. Esto sería el dibujo de cómo está funcionando una taquicardia ventricular. Aquí tenemos un foco auricular, que es el nodo sinusal disparando, y aquí tenemos el foco de la taquicardia ventricular automática, por ejemplo, que está disparando y que va a anular la actividad del nodo sinusal porque va a llegar al nodo AV y va a entrar de ventrículo a aurícula con conducción retrógrada, o bien va a bloquear el latido que venga desde la aurícula. Aquí siempre va a mandar el ventrículo porque va a tener frecuencias mucho más elevadas que el latido sinusal. ¿Sostenida o no sostenida? Pues sostenida es cuando duran más de 30 segundos y ya hemos dicho que taquicardia ventricular es si son más de 3 latidos continuados. ¿Cuáles son los mecanismos habituales para entender cómo se forman? Lo más habitual son pacientes con infarto antiguo que generan una reentrada de forma parecida al flúter común. La diferencia es que en el flúter el tejido es anatómicamente digamos normal, sano, y en la TV pues es un circuito, es un tejido anómalo de cicatriz posinfarto. Luego también están los automatismos anormales. Esto es un mecanismo de génesis de la fibrilación ventricular primaria en IAM agudo. Y luego están los mecanismos de actividad desencadenada y potenciales que veremos después en una miscelánea de taquicardias. Morfología monomorfa o polimorfa. La polimorfa es la famosa tosa de Poin y la monomorfa es la más habitual. Aquí veríamos un mecanismo de circuito de reentrada con latido ventricular y conducción retrógrada hacia la aurícula. Vamos a ver despacio los criterios diagnósticos. ¿Qué son criterios que no son útiles para el diagnóstico? La frecuencia, ¿de acuerdo? Una taquicardia, por ser muy rápida, no es necesariamente ventricular, es decir, que la frecuencia no nos sirve para discriminar. Puede haber taquicardias supraventriculares más rápidas o menos rápidas, así que esto no debería ser un criterio. La tolerancia hemodinámica. Es verdad que la mayoría, en general, se toleran peor que las supraventriculares, pero un paciente individual pues no tiene por qué venir inestable. A veces encontramos incluso pacientes asintomáticos con taquicardia ventricular. ¿Qué son criterios diagnósticos? Vamos a ver aquí un listado de criterios. Uno importante y fácil de ver es un cambio de eje. Si tú tienes un electro previo del paciente en ritmo sinusal y tiene un cambio de eje significativo, y significativo significa más de 40 grados, pues la probabilidad de taquicardia ventricular es alta. También cuando vemos ejes extremos, por ejemplo, un eje en el cuadrante superior derecho, ¿no? Con onda R, no VR, eso es muy extremo y es típico de taquicardia ventricular. La concordancia genera bastante confusión, ahora os explico con un ejemplo, pero básicamente es que todas las derivaciones de V1 a V6 son monofásicas y de la misma polaridad, es decir, que son todo montañas o son todo valles, todo onda R o todo onda S. La disociación a V. La disociación a V se ve en muchas taquicardias ventriculares, en más de la mitad, y es básicamente una ausencia de relación entre la P y el QRS, que viene dado por la fisiopatología de la taquicardia ventricular, pero que en el electrocardiograma, pues normalmente lo que vemos es que hay menos P's que QRS y sobre todo que las P's están metidas entre los QRS y a un ritmo totalmente independiente. Recordad que en una taquicardia ventricular el nodo sinusal no se anula, pero sí que lo domina de manera que no le deja conducir latidos en la mayoría de las ocasiones. Cuando hay una anchura del QRS extremo de más de 140 a más de 160 milisegundos, pues eso también apoya el diagnóstico de taquicardia ventricular, porque una taquicardia supraventricular puede conducir con aberrancia de rama, pero normalmente no llega a tener estos QRS tan extremos. Luego están las capturas y las fusiones. Las capturas y las fusiones son latidos sueltos en los que el nodo sinusal llega a conseguir conducir un latido al ventrículo. Entonces tendremos todos latidos de taquicardia ventricular y de vez en cuando un latido sinusal, que sería una captura, o una fusión, que sería una mezcla, un latido aberrante, mezcla de sinusal y taquicardia ventricular. Ahora lo vemos con un ejemplo. Después hay varios algoritmos, como el de Brugada, y criterios morfológicos en los que no voy a entrar, está todo en el manual.
pero sí que quería explicar 2 o 3 conceptos del algoritmo de Brugada porque, bueno, por experiencia en los casos y ejercicios que os ponemos para las evaluaciones, pues vemos que hay bastante o cierta confusión con los criterios del algoritmo de Brugada, así que los voy a explicar. ¿Qué es la disociación AV? Pues aquí lo veis. Son normalmente una imagen en la que hay más QRS que Ps, básicamente porque todas las Ps que entran justo cuando es el QRS pues serán invisibles y que van pues por ahí metidas donde pueden. No es que estén donde puedan, sino que tú las ves donde hay un intervalo entre complejos QRS. Entonces aquí veis que hay una onda P, que no es que tenga distinta morfología, sino que está, digamos que intentando sobresalir de la fuerza del estímulo ventricular. Entonces aquí se ve un poquito en la zona de la onda T, aquí se ve un poquito en el segmento ST, aquí lo veis, aquí lo veis, aquí lo veis, aquí lo veis. Lo vais a ver de forma suelta, es muy difícil que se vean todos los latidos de la P, pero por ejemplo aquí en 2 también hay un latido muy claro y también en 3. Eso se llama disociación AV. Esto es otro ejemplo de taquicardia ventricular monomorfa sostenida, en el que podéis ver 2 cosas. Hago zoom. Podéis ver signos de disociación AV, que es esta melladura del QRS, que me podéis decir que es difícil de distinguir, pero claramente pues este latido es distinto de este. Y si está en el contexto de una taquicardia de QRS ancho, un eje un poquito raro, pues estamos diagnosticando disociación AV, ¿no? Voy hacia atrás un segundo para ver el eje de esta taquicardia. Veis aquí que tiene pues un eje muy aberrante, que es negativo en la cara inferior, negativo en 1, positivo en AVR y en AVL, o sea que es un eje, pues digamos que superior, ¿no? A menos 90, podríamos decir. Además, este trazado pues tiene una fusión. Entonces, la fusión, como os decía, es una mezcla de un latido sinusal conducido con un complejo ventricular. Aquí vemos complejo, 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 y donde debería haber otro complejo se adelanta un poquito porque ha entrado el nodo sinusal y hay algo de morfología completamente distinta, que si es un latido muy estrecho y muy parcial al nodo sinusal, pues digamos que es una fusión, y si es una cosa rara como esta y mixta, pues lo llamaremos latido de fusión. Si volvemos ahora al electro, pues vemos que es una taquicardia de QRS ancho. Podríamos pensar que a lo mejor tiene bloqueo de rama derecha, pero vemos el eje es muy anómalo y además encontramos capturas aquí en 1 y vemos una fusión en la tira de ritmo y en V4, V5, V6, por lo tanto TV seguro. Quiero ir un segundo al algoritmo de Brugada porque genera muchas confusiones. En el algoritmo de Brugada, el primer criterio es ausencia de complejo RS. ¿Qué es un complejo RS en todas las precordiales? Pues este ejemplo, por ejemplo. Aquí hay complejos RS. ¿Dónde está el complejo RS? Pues lo vemos en V3 y V4. Es decir, que hay complejos en los que solo hay onda R, como V1, V2, complejos en los que prácticamente solo hay onda S, como V6, pero luego hay un montón de complejos entre medias que hay RS. Es decir, que hay una transición. Lo que llamamos transición en electrón-ritmo sinusal lo vemos en la TV, ¿de acuerdo? Entonces, en el algoritmo de Brugada, cuando decimos que hay ausencia de complejos RS y entonces vamos a diagnosticar la taquicardia ventricular, son estos ejemplos que tengamos. Esto es lo mismo que la concordancia. Es decir, en el ejemplo de la izquierda en gris solo vemos onda R. Esto es un ejemplo de taquicardia ventricular en el que solo vemos complejos de onda R. Son todo montañas, ¿no? Y a la derecha tenemos sería concordancia positiva, ¿no? Y aquí tenemos unas derivaciones precordiales en las que solo vemos valles, solo vemos onda S, ¿no? Desde V1 hasta VS. Esto sería concordancia negativa. Estas dos sería diagnóstico inmediato de taquicardia ventricular, pero solo esto. Y vemos en los ejercicios que a veces pues, se confunde lo del RS, así que os lo quería enseñar. El segundo criterio del algoritmo de Brugada sería intervalo RS de más de 100. ¿Existe un intervalo RS de más de 100 en una precordial? Sí, es taquicardia ventricular. Vamos a ver lo del RS porque a veces genera confusión. Primero, para ver esto, pues necesitamos hacer zoom. Probablemente nos ayudaría a hacer un electrocardiograma a 50 milímetros por segundo para ver un poquito más grande. ¿Cómo se mide esto? Se mide desde el inicio de la R hasta el nadir de la S, es decir, desde donde empieza el complejo
con onda R hasta el valle, el punto más bajo de la onda S. A veces medís desde el principio hasta el final del complejo y lo dais como taquicardia ventricular. Eso no sería un RS mayor de 100. RS mayor de 100 es desde el inicio de la onda R hasta el nariz de la onda S. Luego ya el siguiente criterio pues sería disociación a V, que ya lo hemos visto. Y el cuarto criterio pues serían ya criterios morfológicos de taquicardia ventricular, que no voy a entrar, está en el manual y en un montón de sitios. Muy bien, vamos a seguir con otras taquicardias monomorfas. Esto es simplemente para que os suene y lo conozcáis. Están las taquicardias del tracto de salida, que por formarse en esa zona suelen ser relativamente estrechas de QRS porque entran muy rápido en el tejido de conducción. Puede ser taquicardia del tracto de salida de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, suelen tener un eje inferior y suelen tener morfología muy parecida al bloqueo de rama izquierda o al bloqueo de rama derecha. Está la taquicardia rama-rama, que se produce entre las ramas de los fascículos y que suele tener un QRS bastante o relativamente estrecho, las taquicardias fasciculares, las taquicardias ventriculares del anillo mitral o tricúspide. ¿Cómo es la taquicardia ventricular polimórfica? Todo lo que hemos visto anteriormente eran taquicardias ventriculares monomórficas. Bueno, pues es una taquicardia de una morfología muy típica, lo veis, que parece que el eje está girando a lo largo de la taquicardia. Lo veis aquí en el trazado, es una imagen que no se olvida. Y estas taquicardias, por definición, no tienen pulso porque son muy rápidas y no generan latido eficaz. Y si tienen pulso, pues es que acaba de aparecer y en unos pocos segundos va a perder el conocimiento. Es una urgencia vital y requiere cardioversión eléctrica inmediata. Lo vemos sobre todo en isquemia aguda, en QT largos y en algunas granulopatías como Brugada o la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, que es una enfermedad genética que produce taquicardias TVs de ese tipo en ejercicio. La fibrilación del flúter ventricular pues es un ritmo irregular caótico, que es un ritmo de parada y que no hay una distinción pues, realmente eficaz en cuanto a terapéutica de las dos. Simplemente se llama fibrilación cuando es un ritmo caótico desorganizado y flúter pues cuando es un ritmo más rápido y recuerda un poquito a las ondas F, pero es un único complejo ventricular. Fijaos que rápido a 300 latidos por minuto, incompatible con mantener una tensión, nivel de conciencia aceptable, urgencia vital y básicamente pues es un ritmo de parada y el manejo es el algoritmo de parada cardíaca. Aquí veis un trazado en el que os muestro cómo se generan estas TVs polimórficas o en este caso fibrilación ventricular. En el infarto vemos un paciente con elevación del ST en 2,3 AVF, un infarto inferior. Ahora me voy a la tira de ritmo y vemos que hay un latido que cae sobre la onda T y que genera una taquicardia irregular de alta velocidad, que es una FV. Disculpadme si me oís mal porque me estoy moviendo para enchufar el ordenador que se me está quedando sin batería. Ahora vamos a ver otros patrones proarrítmicos. Esto es una miscelánea de enfermedades que se suelen manifestar como taquicardias y por eso las quiero explicar junto a las taquicardias porque aunque no son esencialmente taquicardias como tal, son patrones que suelen derivar en taquicardias habitualmente ventriculares y en algunos casos supraventriculares y que tiene un patrón específico de electrocardiograma que se debe hacer. Lo primero es la famosa vía accesoria o preexcitación. En esta enfermedad hay dos fenómenos que no se deben confundir. Cuando hay una onda delta o preexcitación, se llama síndrome de preexcitación. Esto puede estar presente y puede cursar de forma asintomática. Cuando aparecen taquicardias asociadas a esta preexcitación, se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. La vía accesoria es una comunicación de cualquier índole, y digo cualquier índole porque hay varios tipos, pero debe conducir entre aurícula y ventrículo de forma extrínseca al nodo AV, ¿no? Hay varios tipos que veis aquí que se exponen en el manual
pero lo más frecuente pues es una vía accesoria de tipo A, que es aquella que tenemos aquí en el dibujo, pintada como si fuera una vía lateral izquierda, y que se manifiesta en el electrocardiograma como un PR corto y una onda delta. El PR corto es característico porque hay una conducción que no está frenada por el nodo AV y sería preferencial, por eso vemos un PR corto, y además vemos un empastamiento de la parte inicial del QRS. Este empastamiento lo llamamos onda delta y puede estar en diferentes derivaciones, y en función de eso nos puede ayudar a localizar la vía accesoria. Básicamente lo que está ocurriendo es que hay una parte del ventrículo, la que está más próxima a la vía accesoria, que se despolariza con anterioridad al resto, y por eso hay esa muesca o deflexión inicial. Cuando esto degenera en taquicardias, pues podemos tener taquicardias ortodrómicas o antidrómicas. Os enseño un segundito el dibujo antes de ver el electro. En la taquicardia ortodrómica lo que ocurre es que el latido entraría por el sitio normal, nodo AV, y vuelve retrógrado por la vía accesoria. Por eso la llamamos ortodrómica, porque va, digamos, por el camino normal y vuelve a la aurícula por el lado retrógrado. Vuelvo para atrás, os enseño el electrocardiograma, cómo se ve esto en 12 derivaciones. Pues vemos una taquicardia que es de QRS estrecho porque el estímulo está entrando por el nodo AV, buscamos actividad auricular y tenemos que encontrar una actividad auricular que va a ser normalmente negativa en cara inferior y que típicamente pues va a tener un RP corto, ¿no? Si vamos de la R a la P, la distancia es más corta que de la P a la R, por lo tanto lo llamamos RP corto, y es negativo en cara inferior porque la onda P pues es retrógrada. Acordaos que está conduciendo por el lado normal, de manera que no vamos a ver onda delta, y de nuevo, de forma parecida a la taquicardia intranodal, pues se va a cortar con adenosina, porque al cortar la conducción por el nodo AV, pues esta taquicardia finalizará. Esto, bueno, pues una taquicardia que las clasificamos dentro de las supraventriculares habitualmente, porque intervienen estructuras por encima del nodo AV, ¿de acuerdo? Y cuando funciona en el otro sentido, en la antidrómica, que sería el dibujo contrario, pues la veríamos con QRS ancho, porque el latido bajaría por la vía accesoria y entonces tendríamos un latido pues parecido al de la onda delta en ritmo sinusal. Otro complejo eléctrico típico que debemos aprender es el que se ve en la enfermedad o síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es una canalopatía que se produce por mutaciones en los canales de sodio y que van a producir alteraciones en el ECG de superficie de reposo. Vamos a ver tres tipos. Quiero que os quedéis con el tipo 1, que es el más característico. Se ve una morfología como de bloqueo de rama derecha, RSR', con un ST elevado en forma de lomo de delfín o de espada. El tipo 2 sería una silla de montar y el tipo 3 pues sería un poco más sutil y más difícil de diagnosticar. QT largo. Pues el QT largo es otra enfermedad genética que se deriva de diversas mutaciones de diversas proteínas que intervienen en la arborización y que van a afectar a canales de transporte de iones. Y hay varios tipos con diferentes mutaciones en función del tipo. Básicamente en todas va a haber QT largo, pero la morfología es muy distinta. El tipo 1 tendría un QT con una elevación del ST desde el final del QRS y una onda T muy llamativa de tamaño. El QT largo tipo 2 suele tener una morfología de onda T en silla de montar, y el QT largo tipo 3, pues además de tener QT largo, lo que tiene es un segmento ST pues desproporcionadamente largo. Que os suene también el electro de la displasia del ventrículo derecho. La displasia del ventrículo derecho es una enfermedad genética en la que hay una displasia, una sustitución de tejido miocárdico por grasa,
y que típicamente afecta al ventrículo derecho, aunque puede llegar en fases avanzadas a afectar al ventrículo izquierdo. Esta enfermedad, pues lo que puede producir es zonas de mala conducción y taquicardias ventriculares. No lo he dicho antes, pero el síndrome de Brugada en QT largo también, el fenómeno que produce serían taquicardias ventriculares polimórficas o FV, y son arritmias pues potencialmente letales, por lo tanto el diagnóstico es muy importante. En la displasia el diagnóstico eléctrico es difícil, es una onda que se llama epsilon y que suele ser pues un poco, si queréis, algo parecido, algo tipo onda delta, pero al final es una muesca que puede tener varias morfologías, pero es una muesca que hay terminal en el QRS que típicamente está en derivaciones que se enfrentan al ventrículo derecho, es decir, V1, V2, máximo V3. ¿De acuerdo? Vamos a resumir ahora pues todo lo que hemos visto aquí de taquicardias. Hemos visto la taquicardia sinusal, la taquicardia de QRS estrecho, la taquicardia de QRS ancho, la fibrilación o flúter o otros patrones proarrítmicos, básicamente la vía accesoria, el Brugada, el QT largo y la displasia del ventrículo derecho. Es un tema importante que espero que hayamos repasado con éxito en esta clase y recordar, practicar, conseguir electros y de esa manera pues seréis unos maestros del electrocardiograma. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima videoconferencia.